Durante varios años, el ser humano ha desarrollado varias formas de vivir, como mejorar y acoplarse a la misma, siendo así que el arte de la arquitectura es una de ellas. Durante el siglo XIX fue imposible crear un estilo arquitectónico, ya que no se pudo conseguir una disciplina general de estructura y de diseño para los términos de su época. Muchos de estos estilos no fueron tomados en cuenta, ya que para dicha época no representaban principios internos según los cuales se vivía y se crecía. Siendo así que la ingeniería en la construcción siguió adelante sin regirse a las formas clásicas o medievales del pasado. Ya para el siglo XIX no se contaba con un único estilo, sino con varios, lo cual llevaba a la elección de uno, ocasionando la rebelión individualista de los primeros arquitectos, en su reacción contra el revivalismo. Estos hombres pretendieron en realidad explorar una mayor variedad de opciones libres. El estilo internacional comenzó a tomar forma a partir de 1920 y se consolida en 1932. Fue el resultado de varios factores que tuvieron lugar en el mundo occidental. En primer lugar, la incomodidad de algunos arquitectos con el eclecticismo y divergencia de estilos arquitectónicos en boga a finales del siglo XIX. En segundo lugar, la necesidad de nuevos tipos de edificaciones, con usos hasta entonces desconocidos, edificios de oficinas, bloques de apartamentos, fábricas, etc. El tercer y decisivo factor, los avances técnicos que permitieron la invención del hormigón armado y los progresos de las aleaciones de acero. Todo esto conllevaría nuevas posibilidades de estructuras que harían realidad edificios más altos, más resistentes y más espaciosos. Representantes. Van der Rohe fue arquitecto y diseñador industrial. Realizó diseños innovadores con acero y vidrio. En 1911 diseñó la Casa Peris. Entre sus obras más emblemáticas de esta etapa destaca el edificio Seagram en 1958, un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce, construido en Nueva York, junto con su discípulo, Philip Johnson. Charles Edward Garnet Grace, más conocido como Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, decorador de interiores, pintor, escultor y un hombre de letras suizo nacionalizado francés de 1930. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna. Rudolf Schindler. Los edificios tempranos de Schindler se caracterizan generalmente por la construcción en hormigón. Su proyecto más importante de esta etapa es la casa de King Road, que era una vivienda y estudio para Schindler, su esposa y sus amigos, Clyde y Miriam da Cámara Change. La planta se distribuye en varios espacios en forma de L. La construcción es de paneles de hormigón in situ, que contrasta con los paños abiertos de vidrio y de madera. Esta casa es la obra más conocida y representativa de su obra. En la búsqueda para abaratar costes, Schindler abandonó la construcción en hormigón y comenzó a diseñar con paneles de yeso. Este tipo de construcción caracterizó su obra de los años 30 y 40, y aunque no cambió, fue su interés en la forma y espacio. Philip Johnson fue un arquitecto estadounidense, fue crítico, autor, historiador y director de museo. Se concentró en la arquitectura y diseñó su primer edificio. La obra más famosa de Johnson es probablemente la Casa de Cristal de Glass House. Es un edificio cuya estructura metálica, muy esbelta, que no oculta la visión. Todas las paredes son enteramente de vidrio, de forma que la casa se hace transparente, permitiendo ver desde un lado lo que ocurre en el otro, mirando a través del edificio. Contribuciones. Otro factor que contribuyó a la rápida extensión del estilo fue el incremento y la globalización de los mercados y el auge de las comunicaciones. Hacen que las corporaciones internacionales tengan la necesidad de identificación global, identidad que es construida de acuerdo a los principios del estilo internacional.
La creciente demanda de tipografías sans serif, que fueron los elegidos por las composiciones del diseño suizo, por diversos factores, pero sobre todo por la influencia de Bauhaus, posibilitó la aparición de dos tipos de sans de gran calado y de enorme influencia, la helvética y la universe. Por tanto, nos damos cuenta que fue imposible crear un estilo arquitectónico, ya que no se pudo conseguir una disciplina general de estructura y muchos de estos estilos no fueron tomados en cuenta porque no daban ningún significado. Con el pasar de los siglos, fue tomando impulso, ya que las personas comenzaron a estudiar sobre el estilo. Los representantes fueron unos buenos profesionales y los pilares fundamentales para que se inicien con los estudios del estilo internacional del diseño. Y así concluimos de este tema, que fue el estilo internacional del diseño y el gran impacto que tuvo en la evolución de la humanidad. Se denomina estilo internacional a la corriente arquitectónica enclavada dentro de la arquitectura moderna que propugnaba una forma de proyectar universal y desprovista de rasgos regionales. Estilo internacional es un conjunto de arquitecturas que comparten las características formales más puristas del movimiento moderno y en menor medida las funcionalistas. El nombre que triunfó en el mundo anglosajón como sinónimo de movimiento moderno y que, como en sí mismo indica, lo considera un estilo, proviene de una exposición de arquitectura europea y americana que tuvo lugar en MoMA en 1932, organizada por Henry Russell y Philip Johnson. El estilo internacional logró, mediante muchos recursos ilusionistas, un impacto sensorial en la sociedad. Se caracterizó en lo formal el empleo de superficies lisas, pulidas, desprovistas de ornamento, con el aspecto visual de ligereza que permitía la construcción en voladizo, por entonces novedoso. El estilo internacional solo ha llegado a ser evidente y definible a medida que por todo el mundo y diversos innovadores han ido realizando con éxito varias experiencias paralelas. El estilo internacional fue impulsado por un pequeño grupo de destacados arquitectos, entre ellos Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Charles Edward Jerneret, más conocido como Le Corbusier, J.J.P. Oud, Richard Neutrath, Rudolf Schindler y Philip Johnson. Empezaremos con Walter George. Fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán, fundador de la escuela de las Bauhaus. Gropius fue el fundador de la famosa escuela de diseño, Escuela de la Bauhaus, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionalistas. A partir de 1962, Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de viviendas, en los que veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales. También abogó en favor de la racionalización de la industria de la construcción para definir construir de forma más rápida y económica. Jacobs Pieter Oud fue un arquitecto y modelista neerlandés, uno de los seguidores de la corriente arquitectónica del neoplasticismo y principal representante del movimiento moderno en su país. También fue un gran modelista a escala. Su principal influencia fue de Stiegel. Colaboró con la creación del Manual del Maquetista en 1910. La figura de Oud es una de las más influyentes en la difusión europea del estilo internacional. A pesar de su relativa independencia de los grupos de vanguardia, mantuvo durante toda su carrera unos firmes principios racionales y una convincente sinceridad constructiva. Richard Neutrath fue un arquitecto austriaco, nacionalizado posteriormente norteamericano, considerado uno de los arquitectos más importantes del movimiento moderno. Participó como oficial de artillería del ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial. En 1926 comenzó a diseñar unos proyectos que incorporaban criterios novedosos como la estructura de hormigón armado y refuerzos metálicos en las ventanas. También diseñó viviendas prefabricadas que denominó One Plus Two. Neutrath utilizó en algunas obras maderas de pino, ladrillos y vidrio. El nuevo estilo se funda sobre las innovaciones previas de los constructivistas y especialmente de la tipografía elemental, y tiene en cuenta a su vez la necesidad creciente de comunicación internacional y el desarrollo de un nuevo medio, la fotografía. Este estilo se sustentaba sobre tres tipos básicos: el uso de una rejilla modular que dotaba al diseñador de coherencia y estructura interna, el empleo de tipografía sans serif
y disposición asimétrica de los distintos elementos del diseño. Utilización de la fotografía en blanco y negro en lugar de ilustraciones. Europa. El estilo internacional floreció en los años 20, a la vez que el movimiento holandés de Stijl, movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes o el arte. La Bauhaus sentó las bases del diseño industrial y gráfico y estableció los fundamentos académicos de las tendencias más predominantes de la nueva arquitectura moderna, con su principio: la forma sigue a la función. Otros países. Uno de los objetivos del estilo internacional era que las soluciones del diseño eran indiferentes a la localización, al sitio y al clima. Eran los mismos edificios en todo el mundo, y así se realizaron obras pertenecientes al estilo moderno alrededor del mundo, como por ejemplo en Australia, Brasil o la India, donde Le Corbusier llegó a diseñar una ciudad entera, Chandigarh. Solo ha llegado a ser evidente y definible a medida que por todo el mundo diversos innovadores han ido realizando con éxito. Finalmente, el nuevo estilo se funda sobre las innovaciones previas de los constructivistas.